Bueno, pues haciéndola en el momento adecuado y por buenas razones. Momento, pues cuando lo exige el crecimiento precisamente, tanto a nivel, por ejemplo, de estructuras funcionales o de estructuras divisionales. ¿Cuándo pasa esto? Pues cuando la empresa crece y pasa de primera generación a segunda generación o a tercera generación. Es decir, normalmente cuando nace todo pasa por el fundador. Es decir, la estructura es radial, todo depende de una persona. Es el cuello de botella por excelencia. Personas de gran valía, pero que al final son un freno para el crecimiento en definitiva. Bueno, son los artífices del crecimiento, pero se convierten un poco también en freno, porque todo tiene que pasar por ellos. Luego, ¿qué pasa en segunda generación, en cambio? En segunda generación las estructuras son funcionales, es decir, hay una especie como de consorcio de hermanos y se tiende a repartir distintas funciones de la compañía, por ejemplo, la función comercial, la función financiera, la función de compra, su operativa, etcétera, ¿no? Y cada hermano dirige un departamento, digamos, dentro de una compañía, dentro de una misma compañía, ¿vale? Entonces, esa estructura funcional, como su propio nombre indica, ¿no? Ahí la empresa va creciendo y va diversificándose en diferentes negocios. Partiendo del core que inició el fundador en su momento, del core business, después se va generando una diversificación de negocios, ¿no? Entonces, por ejemplo, una bodega. Pues una bodega, pues a lo mejor inicialmente pues produce vino tinto, luego empieza a producir vino blanco, luego a lo mejor champán, diferentes negocios dentro de la misma bodega. Entonces, al final se diversifican, ¿no? Luego también negocio inmobiliario, por ejemplo. La empresa va adquiriendo vides y va adquiriendo terrenos, etcétera, ¿no? Entonces, se van diversificando los negocios. Entonces, cuando se pasa, por ejemplo, a tercera generación, ahí ya, al diversificarse los negocios, lo que tienes que hacer es diversificar también el riesgo. Entonces colocas los diferentes negocios en sede de distintas sociedades a través de una escisión. Se generan normalmente estructuras divisionales, es decir, cada, digamos, rama familiar gestiona o puede gestionar una división. La división inmobiliaria, la división, digamos, en el ejemplo que he puesto antes, pues la división del vino blanco, la división del vino tinto, la división del champán, etcétera. El crecimiento genera necesidad de reestructurar y ayudar a que las cosas funcionen mejor a través de estructuras funcionales en segunda generación o estructuras divisionales en tercera generación. Las razones para convertir una reestructuración en una oportunidad de crecimiento son estratégicas, es decir, estamos atendiendo a necesidades estratégicas de la compañía. Podemos atender también a razones financieras, porque el crecimiento te genera tensiones siempre financieras y entonces al final igual tienes que reestructurar para convertir tu deuda, por ejemplo, de corto plazo a largo plazo y estar más cómodo, y al final también pues te puede obligar a esa necesidad financiera transformar incluso tu estructura de capital más de corto a largo. Es decir, esta pregunta que tienes que hacerte siempre, ¿cómo estás gestionando tu capital circulante? Bueno, pues lo estás cubriendo más con corto plazo o más con largo plazo. Estás generando ahí una necesidad absolutamente perentoria de corto plazo cuando al final lo gestionarías mucho más cómodamente con más largo plazo, ¿no? Entonces, esto también, la reestructuración ayuda a gestionar de esta manera, transformando la deuda a corto en deuda a largo, te da mucha mayor comodidad, mucha mayor confortabilidad, y la reestructuración te puede ayudar a conseguir esa transformación de la estructura de capital. Esto lo planificamos muy bien en confianza. Si alguien tiene esa necesidad de reestructuración, pues nos puede llamar tranquilamente y podemos ayudarle sinceramente y profesionalmente, por supuesto.